Estaba ordenando mis libros de poesía cuando sonó el teléfono. Era un martes cualquiera, de esos que se pierden entre las páginas del calendario sin dejar huella. Hacía solo 6 meses que me había jubilado de mi puesto de profesora en el instituto y todavía intentaba encontrar un ritmo en mi nueva rutina. Señora Pérez, le llamamos de Romero y Asociados desde Andalucía. Andalucía. El corazón se me desbocó al instante. Javier vivía en Andalucía. Lamento informarle de que su hermano, don Javier Vargas de la Torre, falleció en la madrugada de ayer. El libro que sostenía, una antología de Federico García Lorca, se me escurrió de las manos. El golpe sordo contra la alfombra pareció resonar en el silencio que se produjo a continuación. Javier, mi hermanastro 15 años mayor que yo, a quien veía tan raramente, pero que de algún modo siempre había representado una constante en mi vida, alguien que sabía que yo existía, que se preocupaba incluso desde la distancia. Se solicita su presencia para la lectura del testamento el próximo lunes en la finca Vargas de la Torre. ¿El testamento? ¿Por qué me llamarían a mí para eso? Probablemente una simple formalidad. Quizás algún objeto personal que Javier quería que tuviera. No habíamos hablado en casi 2 años, desde que su salud empezó a deteriorarse tras la muerte de Isabel. Reservé un vuelo en clase turista a Sevilla y un hotel modesto en los alrededores. Mi pensión de profesora jubilada no me permitía extravagancias, pero necesitaba despedirme. Mientras hacía la maleta, encontré la última carta que Javier me había enviado hacía 3 años. Breve como siempre, pero amable, me preguntaba por mi vida, mencionaba que los negocios iban bien y había una línea sobre Mateo. Aún espero que tu hijo se dé cuenta de la mujer extraordinaria que tiene por madre. Mateo. El dolor familiar me oprimió el pecho. 10 años sin ver a mi único hijo. 10 años de felicitaciones de cumpleaños de vueltas, llamadas sin respuesta, intentos frustrados de reconciliación. Después del divorcio, Ricardo lo envenenó en mi contra con mentiras sobre abandono y egoísmo. ¿Cómo podría haber abandonado a alguien por quien luché con tanta fuerza? El viaje a Andalucía se me hizo eterno. Cuando finalmente llegué a la finca Vargas de la Torre, me quedé sin aliento por un instante. Solo había visitado a Javier 3 veces en toda mi vida, y la magnitud de la propiedad siempre me impresionaba. La casa principal era un cortijo andaluz de estilo señorial, con un imponente patio interior y porches que rodeaban toda la planta baja. A su alrededor, miles de hectáreas de dehesas frondosas donde pastaban tranquilamente los famosos toros de Lidia. Un hombre con un traje impecable me recibió en la entrada. Señora Pérez, soy Arturo Romero. Gracias por venir. Por favor, sígame. Me condujo a una biblioteca que ocupaba toda el ala oeste de la casa. Estanterías del suelo al techo albergaban volúmenes antiguos y modernos. La mesa central de madera oscura estaba preparada con documentos organizados en carpetas. No había nadie más en la sala. ¿No van a participar los demás? Pregunté imaginando parientes lejanos de Isabel o directivos de la empresa. No hay nadie más, señora Pérez. La lectura del testamento es solo para usted. Confundida, me senté en la silla que me indicaron. El señor Romero se ajustó las gafas y comenzó a leer el documento oficial con tono solemne. Las primeras líneas eran formalidades legales que apenas registré, hasta que una frase atravesó el aire como un relámpago. Dejo la totalidad de mis bienes, incluyendo la finca Vargas de la Torre, las 500 cabezas de ganado, inversiones y cuentas bancarias por un valor aproximado de 12 millones de euros, a mi hermana, Carmen Pérez. Mi cuerpo entero se quedó helado. ¿Había oído bien? Tiene que haber algún error, susurré. El señor Romero sonrió amablemente y empujó el testamento en mi dirección, señalando el párrafo en cuestión. Allí estaba, en blanco y negro, mi nombre. No hay ningún error, señora Pérez. Su hermano fue muy claro. También hay una carta personal para usted. Con manos temblorosas, abrí el sobre que me entregó. La caligrafía fuerte e inclinada de Javier llenaba la página. Querida Carmen, si estás leyendo esto, es que he dejado este mundo. Isabel y yo nunca tuvimos hijos a quienes dejar nuestro legado, y tú eres la única familia de verdad que me queda. A lo largo de los años, he observado cómo has mantenido tu integridad incluso en los momentos más difíciles. Nunca me buscaste por interés personal, ni siquiera cuando sé que pasaste por dificultades económicas después de tu divorcio.
Esta herencia no es solo un regalo. Es un reconocimiento a tu carácter. Úsala con sabiduría. Vive bien y si es posible, continúa la labor filantrópica que Isabel y yo comenzamos. Con cariño, tu hermano, Javier. Las lágrimas me nublaron la vista. De repente ya no era una profesora jubilada con un presupuesto limitado, sino la dueña de una de las fincas más importantes de Andalucía y de una fortuna que nunca soñé poseer. ¿Y ahora qué hago? Pregunté más para mí misma que para el señor Romero. Ahora, señora Pérez, respondió él con una leve sonrisa, empieza su nueva vida. La noticia del testamento de Javier se extendió por la comarca como la pólvora. Para cuando se celebró el funeral 2 días después, la pequeña iglesia del pueblo estaba llena no solo de dolientes sinceros, sino también de curiosos, ansiosos por ver a la hermana desconocida que de repente había heredado el imperio Vargas de la Torre. Me senté sola en el primer banco, aceptando el pésame de gente que no había visto en mi vida, y cada uno susurraba como Javier había hablado maravillas de mí. ¿De verdad? El hermano que yo recordaba era reservado, amable, pero distante. La idea de que hubiera hablado de mí con aquellos desconocidos me parecía casi surrealista. Después de la misa, el señor Romero organizó una recepción en la finca. Me encontré en el despacho de Javier, ahora mi despacho, mirando fotografías de él e Isabel, sus rostros sonrientes en cenas benéficas, a caballo, en subastas de ganado. Una vida de la que no sabía nada. Señora Pérez, un hombre alto de pelo plateado apareció en el umbral. Soy José García, el jefe de seguridad. Trabajé para su hermano durante 20 años. Por favor, llámeme Carmen, dije automáticamente, todavía incómoda con la formalidad. El señor Vargas me dio instrucciones de entregarle esto después del funeral, me tendió una pequeña tableta. Es el acceso al sistema de seguridad de la finca. Quería que se sintiera segura aquí. Le di las gracias preguntándome por qué necesitaría un sistema de seguridad en una finca remota. Mal sabía yo cuán premonitorias resultarían las preocupaciones de Javier. Aquella noche, mientras los invitados se marchaban gradualmente, me retiré al dormitorio principal. Otro espacio que se sentía como una intrusión en la vida de otra persona. La cama de matrimonio con su cabecero de forja artesanal me hacía sentir diminuta. Estaba a punto de ponerme el camisón cuando un alboroto en la planta baja captó mi atención. Voces, una alzada e insistente, una que no había oído en más de una década, pero que reconocería en cualquier parte. Mateo. El corazón me martilleaba en las costillas mientras bajaba corriendo las escaleras. Allí estaba mi hijo, de pie en el gran vestíbulo. Más mayor, su pelo oscuro ahora veteado de plata en las sienes, pero inconfundiblemente el niño que había criado, el niño que había elegido a su padre por encima de mí y que luego había desaparecido por completo de mi vida. Mamá, su voz se había vuelto más grave con los años. Sus ojos, tan parecidos a los míos, me evaluaron rápidamente antes de recorrer el opulento entorno. Vine en cuanto me enteré de lo del tío Javier. ¿Tío Javier? Un hombre al que había visto quizás 2 veces en su vida. De repente un tío. Mateo, logré decir con la voz más firme de lo que me sentía. Esto es inesperado. Dio un paso adelante abriendo los brazos torpemente para un abrazo que pareció más actuado que genuino. Sé que ha pasado tiempo. Debería haber contactado antes. ¿Tiempo? 10 años de silencio reducidos a tiempo. ¿Cómo te enteraste de lo de Javier? Pregunté con genuina curiosidad. Está en todas las noticias. Profesora desconocida hereda la fortuna Vargas de la Torre. Tus fotos salen incluso en el ABC de Sevilla, su risa sonó forzada. Vaya sorpresa. Antes de que pudiera responder, continuó, su voz adoptando un tono de preocupación que no llegaba a reflejarse en su mirada. Mira este lugar, mamá. Es enorme. Solo la explotación ganadera es más de lo que una persona puede manejar, hizo un gesto amplio a nuestro alrededor. Nunca has gestionado nada parecido. Nunca has sido dueña de una propiedad más grande que nuestra antigua casa. Abrí la boca para objetar, pero él insistió. Vas a necesitar ayuda. Ayuda profesional, su expresión se suavizó en algo ensayado. Mamá, vas a necesitar que te ayude con todo esto. La presunción en su tono, la suposición inmediata de que yo era incapaz, encendió algo dentro de mí. Antes de que pudiera responder, lanzó su golpe de gracia.
No podrás manejar todo esto sola. Vas a necesitar que te ayude. La forma en que lo dijo no como una oferta, sino como una declaración, como si debiera estar agradecida por su repentina aparición después de una década de rechazo, hizo que me irguiera. Es muy considerado por tu parte, Mateo, empecé con cuidado. Él ya estaba hablando por encima de mí, mencionando cómo podría quitarme la carga de encima y sugiriendo que podría estar más cómoda en un lugar más pequeño en el pueblo mientras él gestionaba las cosas aquí. Estaba a punto de responder cuando me di cuenta de que el señor Romero y José García habían aparecido silenciosamente en el umbral detrás de Mateo. Sus expresiones eran neutras, profesionales, pero su presencia me recordó algo que el señor Romero había mencionado antes. Había disposiciones adicionales en el testamento de Javier que aún no habíamos discutido. Mateo, dije encontrando una fuerza inesperada en mi voz, antes de discutir cualquier arreglo, necesito terminar de revisar los términos completos del testamento de Javier con el señor Romero. Como si fuera una señal, el señor Romero se adelantó con su cartera de cuero en la mano. La señora Pérez tiene razón. Hay varias condiciones específicas en el testamento que requieren atención inmediata. Mateo se giró percatándose de los dos hombres por primera vez. ¿Y ustedes son? Arturo Romero, el abogado del señor Vargas, y este es José García, el jefe de seguridad. La palabra seguridad provocó un destello en la expresión de Mateo, algo entre sorpresa y recelo. Quizás, continuó el señor Romero con suavidad, deberíamos sentarnos todos en la biblioteca y revisar estas condiciones juntos, ya que abordan directamente la participación familiar en el patrimonio. Mientras Mateo daba 2 pasos instintivos hacia atrás, me di cuenta de que este regreso a casa estaba a punto de tomar un giro que ninguno de los dos había anticipado. La biblioteca parecía más pequeña con los 4 dentro. Mateo se sentó frente a mí, su confianza visiblemente mermada mientras el señor Romero organizaba metódicamente los documentos sobre la mesa pulida. José García permaneció junto a la puerta, su presencia silenciosamente autoritaria. Señora Pérez, como comentamos antes, usted es la única heredera del patrimonio de su hermano, comenzó el señor Romero, con voz mesurada. Sin embargo, el señor Vargas incluyó varias condiciones específicas que se activan en caso de que algún familiar que haya estado ausente exprese un interés repentino en la herencia. Mateo se movió incómodo. No pude evitar notar cómo sus ojos no dejaban de recorrer la habitación, evaluándolo todo con el cálculo de un tasador. ¿Qué tipo de condiciones? Pregunté, aunque parte de mí ya sospechaba la respuesta. El señor Romero abrió un sobresellado y extrajo varias páginas. Primero, la señora Pérez mantiene el control total sobre todos los activos. Ninguna propiedad, fondo o interés comercial puede ser transferido a ningún miembro de la familia, particularmente a aquellos con quienes ha tenido un contacto limitado en los últimos años, sin un periodo de prueba mínimo de 2 años. La implicación quedó suspendida en el aire. La mandíbula de Mateo se tensó casi imperceptiblemente. Durante este periodo, continuó el señor Romero, cualquier familiar que desee participar en la gestión del patrimonio deberá demostrar un compromiso genuino tanto con el negocio como con el bienestar de la señora Pérez, según lo determine únicamente la propia señora Pérez. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Además, el señor Vargas nombró a 2 gestores de confianza que reportarán directamente a la señora Pérez mientras ella aprende el funcionamiento del negocio. Llevan en la finca más de 15 años y tienen instrucciones explícitas de evitar cualquier cambio precipitado en la gestión. El rostro de Mateo había palidecido ligeramente. Parecen restricciones inusuales para una herencia familiar. El señor Vargas era inusualmente perspicaz, replicó el señor Romero sin perder el ritmo. Creía firmemente en la protección de los intereses de su hermana. José García carraspeó suavemente. También debo mencionar que por instrucciones del señor Vargas, toda la propiedad ha sido equipada con sistemas de seguridad integrales, incluyendo vigilancia por audio y vídeo en todas las zonas comunes. La implicación era clara. Todo lo que se estaba diciendo en ese momento estaba siendo grabado. Mateo miró fijamente a José, luego a mí, claramente recalibrando cualquier estrategia que hubiera planeado. Dio 2 pasos distintivos hacia atrás, su lenguaje corporal cambiando de presuntuoso a defensivo. Solo intento ayudar a mi madre, dijo, su voz tensa por una sinceridad forzada. Después de todo, somos familia. ¿Familia? Repetí en voz baja.
La palabra pesaba con una década de llamadas sin respuesta y felicitaciones de cumpleaños de vueltas. El señor Romero extrajo un último documento de su cartera. Hay un elemento más que debe conocer, señora Pérez. Su hermano encargó un informe de antecedentes completo sobre todas las partes potencialmente interesadas tras su diagnóstico. Esta información es confidencial, pero me dio instrucciones de informarle de que existe y contiene detalles significativos que serían relevantes si alguien impugnara las condiciones del testamento. Vi cómo el color desaparecía por completo del rostro de Mateo. Lo que fuera que hubiera en ese informe, lo que fuera que Javier hubiera descubierto sobre la vida de mi hijo durante nuestros años de distanciamiento, era claramente algo que Mateo no quería que se revelara. No será necesario, dijo Mateo rápidamente. No tengo intención de impugnar nada. Por primera vez desde que había llegado, miré de verdad a mi hijo, no a través del prisma del anhelo maternal o del dolor pasado, sino con ojos claros. El reloj de diseño que parecía demasiado caro para alguien entre trabajos, el encanto ensayado que nunca llegaba a sus ojos, el giro inmediato hacia las preocupaciones financieras en lugar de una conexión genuina después de 10 años de ausencia. ¿Qué le había enseñado Ricardo a nuestro hijo durante aquellos años formativos después de nuestro divorcio? ¿Qué valores habían moldeado al hombre que estaba ahora ante mí? Mateo, dije encontrando una firmeza en mi voz que no sabía que poseía, agradezco tu preocupación por mi bienestar, pero Javier se ha asegurado de que tenga todo el apoyo que necesito mientras aprendo a gestionar esta responsabilidad. Me levanté sorprendiéndome a mí misma con mis siguientes palabras. Si de verdad quieres que reconectemos después de todos estos años, lo acogeré como madre e hijo, no como socios comerciales o asesores financieros. El desafío quedó suspendido entre nosotros. Por un momento algo brilló en su rostro. Quizás un destello del niño que había criado, el niño que una vez me trajo flores silvestres solo porque sí. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por un cálculo cuidadoso. Por supuesto, dijo finalmente. La familia primero, siempre. El vacío de la declaración resonó en la sala llena de libros. El señor Romero y José García intercambiaron una mirada que no supe interpretar. ¿Dónde te alojas, Mateo? Pregunté de repente agotada por el latigazo emocional del día. No he organizado nada todavía. Vine directamente del aeropuerto. Claro, no tenía reserva de hotel porque había asumido que simplemente se mudaría al Cortijo, al imperio de Javier, a mi herencia. Hay una casa de invitados en la propiedad, ofrecí, sorprendiéndome a mí misma con la sugerencia. Puedes quedarte allí mientras estés en el pueblo. La esperanza parpadeó en sus rasgos, rápidamente enmascarada por una aceptación casual. Eso sería genial. Gracias. Mientras José conducía a Mateo para mostrarle la casa de invitados, el señor Romero se quedó conmigo. Su hermano anticipó este escenario con una precisión notable, observó en voz baja. Me dejé caer de nuevo en la silla, el peso del día finalmente alcanzándome. ¿Qué había en ese informe que encargó, señor Romero? El abogado dudó. ¿Está segura de que quiere saberlo, señora Pérez? Pensé en el hijo que había criado, en los años de separación, en el hombre que acababa de intentar maniobrar para controlar mi herencia a los pocos minutos de nuestro reencuentro. No esta noche, decidí, pero téngalo a mano. Algo me dice que lo necesitaré más pronto que tarde. Mientras miraba por la ventana la vasta finca que ahora era mía, me di cuenta de que Javier no solo me había dejado una fortuna. Me había dado algo mucho más valioso, el poder de definir mis relaciones en mis propios términos por primera vez en mi vida. El amanecer irrumpió sobre la finca con una espectacular paleta de naranjas y rosas. Apenas había dormido, mi mente acelerada con demasiadas revelaciones que procesar. De pie en el amplio porche con una taza de café con leche calentándome las manos, observé a los trabajadores moverse eficientemente entre las dependencias, comenzando su jornada. Mi jornada, mi finca, mi responsabilidad. Se acercó una camioneta, levantando una nube de polvo. Una mujer mayor con el pelo canoso recogido en una práctica trenza, bajó de ella. Su rostro curtido se iluminó con una sonrisa al verme. Señora Pérez, soy Elena Jiménez, la encargada de la finca. He pensado en venir a presentarme antes de que se nos eche la mañana encima. Su apretón de manos fue firme, su mirada directa. Me cayó bien al instante. Por favor, llámeme Carmen. Todavía me estoy acostumbrando a todo esto.
Comprensible. Javier hablaba muy bien de usted, aunque era bastante reservado sobre sus planes, hizo un gesto hacia la extensa propiedad. Llevo gestionando las operaciones aquí desde hace 15 años. Cuando esté lista para la gran visita, no tiene más que decirlo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa de invitados se abrió y apareció Mateo. Incluso desde la distancia, pude ver el cálculo en su postura mientras evaluaba a Elena. Mi hijo, expliqué mientras se acercaba. Llegó ayer. La expresión de Elena permaneció neutral, pero algo de entendimiento brilló en sus ojos. El señor Vargas mencionó que podría aparecer un sobrino. Por supuesto que lo había hecho. Javier lo había anticipado todo. Mateo se unió a nosotros, con el encanto al máximo mientras se presentaba a Elena. Observé su interacción con una nueva conciencia, notando cómo la acribillaba a preguntas sobre las operaciones de la finca, los precios del ganado y el valor de la propiedad. Ni una sola vez preguntó por el propio Javier, el hombre cuyo funeral supuestamente lo había traído hasta aquí. Tengo una amplia experiencia en negocios, decía Mateo. Estaría encantado de revisar las finanzas de la finca, dar una nueva perspectiva. La sonrisa de Elena se mantuvo cortés pero fría. La auditoría trimestral se completó el mes pasado. Está todo en orden, pero gracias por el ofrecimiento. Después de que Elena se disculpara para continuar con sus rondas matutinas, Mateo se volvió hacia mí con expresión seria. Mamá, he estado pensando en lo que dijiste anoche sobre reconectar como familia. Una breve esperanza parpadeó en mi pecho. Le habían llegado mis palabras después de todo. Me doy cuenta de que he estado ausente demasiado tiempo, continuó. Hay mucho que ponernos al día. Quizás podríamos empezar por que me enseñes los alrededores. Me encantaría entender lo que el tío Javier construyó aquí. Parecía una petición razonable, un hijo que quiere entender el nuevo mundo de su madre. Sin embargo, algo en su tono demasiado ansioso me hizo dudar. Me gustaría, dije con cuidado, aunque yo misma todavía estoy aprendiendo todo. Mientras recorríamos la propiedad, compartí lo poco que sabía sobre las operaciones. Mateo escuchaba atentamente, sugiriendo ocasionalmente mejoras o modernizaciones que podrían maximizar los beneficios. Cada sugerencia lo posicionaba sutilmente como un potencial tomador de decisiones, un sucesor natural en el liderazgo. Nos acercamos a un pequeño edificio moderno, apartado de los demás. La oficina privada de Javier, expliqué, recordando el breve resumen de la propiedad de José. El señor Romero mencionó que guardaba aquí sus documentos más importantes. El interés de Mateo se agudizó visiblemente. Probablemente deberíamos revisarlos, asegurarnos de que todo está en orden. El señor Romero y los abogados de la finca ya se han encargado de eso, respondí, recordando las garantías del abogado de que todos los asuntos legales se estaban procesando a fondo. Aún así, como familia, deberíamos tener nuestra propia comprensión de las cosas. Mateo se acercó al edificio y luego frunció el ceño al ver la cerradura con teclado numérico en la puerta. ¿Tienes el código? Negué con la cabeza. José dijo que me daría acceso una vez que se complete la revisión legal inicial. La frustración nubló brevemente los rasgos de Mateo antes de enmascararla con un encogimiento de hombros. Sin prisa. Tenemos tiempo. Más tarde esa tarde me retiré al despacho de Javier, mi despacho, para ordenar mis pensamientos. La enormidad de mi nueva situación comenzaba a calar. No solo la riqueza y la propiedad, sino la responsabilidad. Docenas de empleados dependían de la finca para su sustento. El nombre Vargas de la Torre tenía peso en la comunidad, apoyando negocios y organizaciones benéficas locales. Mientras buscaba un bloc de notas, descubrí un diario encuadernado en cuero en el cajón del escritorio. Al abrirlo, reveló la caligrafía distintiva de Javier, un diario personal que abarcaba los últimos 5 años de su vida. Mi primer instinto fue cerrarlo, respetando su privacidad, pero un vistazo a mi propio nombre me llamó la atención. Hablé con el investigador sobre el hijo de Carmen hoy, leí en una entrada de hacía 2 años. El informe confirma mis sospechas. 3 negocios fallidos, cada uno terminando con los inversores perdiéndolo todo mientras él se marchaba indemne. Actualmente involucrado en una trama inmobiliaria dirigida a propietarios de edad avanzada en Marbella. Parece que Ricardo le enseñó bien. El mismo encantó, la misma ausencia de conciencia.
Me temblaron las manos mientras seguía leyendo. Javier había estado vigilando a Mateo durante años, preocupado de que mi hijo algún día intentara aprovecharse de mí. El diario detallaba un patrón de comportamiento que me heló la sangre: manipulaciones financieras, promesas rotas, incluso un breve matrimonio con una viuda rica 40 años mayor que él. Carmen merece saber la verdad, había escrito Javier. Pero revelárselo solo le causaría dolor. Es mejor protegerla con las condiciones del testamento y esperar que ella misma descubra su verdadera naturaleza. Es más fuerte de lo que cree. Un suave ruido en la puerta me hizo levantar la vista. Mateo estaba allí, observándome con una expresión indescifrable. ¿Encontrando algo interesante?, preguntó, su tono casual desmentido por la intensidad de su mirada. Cerré el diario y lo deslicé de nuevo en el cajón. Solo intentando entender el sistema de archivo de Javier. Entró en la habitación, sus ojos recorriendo el espacio con esa misma mirada evaluadora que empezaba a reconocer. Mamá, he estado pensando. Este lugar es abrumador para alguien que no está acostumbrado a la riqueza. Quizás deberías plantearte vender e invertir las ganancias. Conozco a unos excelentes asesores financieros en Marbella. Marbella, donde, según el diario de Javier, Mateo había dejado un rastro de negocios cuestionables. No estoy considerando vender, dije con firmeza. Javier e Isabel construyeron este legado, y tengo la intención de honrarlo. Algo se endureció en la expresión de Mateo. Esa es la decisión emocional, no la práctica. Este lugar requiere experiencia para gestionarlo adecuadamente. Experiencia a la que tengo acceso a través de Elena y el equipo que Javier reunió, contraataqué, una nueva determinación fortaleciendo mi voz. Puede que sea nueva en la gestión de una finca, pero no soy nueva en el aprendizaje, Mateo. Fui profesora durante 30 años. Sé cómo formarme. Me miró fijamente, claramente reevaluándome. La madre que él recordaba, la que se había sometido a las decisiones financieras de Ricardo, la que había intentado tan desesperadamente mantener la conexión con su hijo que había aceptado su trato cada vez más frío, no era la mujer que estaba ante él ahora. Por supuesto, dijo finalmente, su encanto volviendo a su sitio. Solo quiero lo mejor para ti. Mientras se iba, permanecí sentada. El diario de Javier, un testigo silencioso de la verdad oculta bajo la repentina preocupación de Mateo. Mi hermano me había dado más que riqueza. Me había dado conocimiento y, con ello, la oportunidad de ver finalmente a mi hijo con claridad, sin la lente distorsionadora de la esperanza maternal. La pregunta era, ¿qué haría con este doloroso conocimiento? Pasó una semana, que se instaló en un ritmo incómodo. Cada mañana me reunía con diferentes jefes de departamento, absorbiendo información sobre las operaciones ganaderas, la gestión de la tierra y las finanzas. Cada tarde Mateo encontraba razones para unirse a estas reuniones, ofreciendo sugerencias no solicitadas que inevitablemente lo posicionaban como un asesor esencial para mi perspectiva inexperta. Los pastos del sureste podrían urbanizarse para construir viviendas de lujo, propuso durante una de esas reuniones. El valor de la propiedad se triplicaría de la noche a la mañana. Elena había intercambiado una mirada con José García al otro lado de la mesa de conferencias. Esos pastos contienen marismas protegidas, señor Castillo. La urbanización violaría tanto las regulaciones autonómicas como la servidumbre de conservación que estableció el señor Vargas. Mateo había sonreído con rigidez. Solo pensaba con originalidad. Originalidad, desde luego. Empezaba a ver un patrón en sus sugerencias, cada una generaría dinero rápido mientras desmantelaba la infraestructura sostenible que Javier e Isabel habían construido. Al octavo día encontré a Elena en el establo examinando un ternero recién nacido. Una becerrita sana, dijo, acariciando suavemente el pelaje cobrizo del animal. Parte de nuestro programa de cría. Javier estaba particularmente orgulloso de estas líneas de sangre. Observé al ternero acurrucarse junto a su madre, encontrando una paz inesperada en la simple interacción. Elena, ¿puedo preguntarte algo personal? Dispara. ¿Cómo era realmente mi hermano como jefe? ¿Como persona? Elena se enderezó considerando su respuesta cuidadosamente. Justo. Exigía excelencia, pero reconocía el trabajo duro. Después del diagnóstico de Isabel, se centró más en el legado. No solo en el éxito del negocio, sino en lo que dejaban atrás,
hizo un gesto a nuestro alrededor. Esta finca emplea a 67 personas a tiempo completo. Sostiene a sus familias. La Fundación Vargas de la Torre financia el Hospital Comarcal, becas para los chicos del pueblo, el banco de alimentos. Se me hizo un nudo en la garganta con una emoción inesperada. Sabía tan poco de su vida. Él sí sabía de la tuya, sin embargo, dijo Elena en voz baja. Se mantenía al tanto, especialmente después de tu divorcio. Se preocupaba por ti. Y por Mateo, añadí, pensando en las entradas del diario. La expresión de Elena confirmó mi sospecha. Al señor Vargas le preocupaban ciertas influencias en la vida de su hijo. Antes de que pudiera insistir, mi teléfono sonó con un mensaje del señor Romero. Necesito hablar con usted en privado. Voy a la finca a las 3. El abogado llegó puntualmente con su habitual cartera bajo el brazo. Nos instalamos en mi despacho, que finalmente empezaba a sentir como mío, con la puerta firmemente cerrada. Señora Pérez, quería ponerla al día sobre algunos asuntos financieros, comenzó, abriendo una carpeta. Nuestra auditoría ha revelado varios intentos de acceso a las cuentas de la finca desde un dispositivo no reconocido. Se me encogió el estómago. ¿Intentos exitosos? No. Los protocolos de seguridad que el señor Vargas estableció son bastante robustos. Sin embargo, me entregó una hoja impresa. Los intentos se originaron desde la casa de invitados anoche, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Mateo intentando acceder a las cuentas mientras yo dormía. Hay más, continuó el señor Romero, sacando otro documento. El señor García realizó una revisión de seguridad rutinaria en la casa de invitados ayer, durante su reunión con el tratante de ganado. Encontró esto. Una fotografía mostraba un sofisticado dispositivo electrónico parcialmente oculto detrás de una rejilla de ventilación. Un dispositivo de grabación, explicó el señor Romero, posicionado para capturar conversaciones en el despacho de la casa principal, su despacho, donde lleva a cabo la mayoría de las reuniones de negocios. Una ira fría me recorrió. Mateo no solo estaba intentando acceder a las cuentas sin autorización, sino que estaba espiando mis conversaciones de negocios privadas. Entiendo, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. ¿Cuáles son mis opciones? El señor Romero esbozó varias estrategias, desde la confrontación directa hasta acciones legales. Mientras hablábamos, un plan comenzó a formarse en mi mente. No solo una reacción a la traición de Mateo, sino una estrategia proactiva que podría abordar múltiples preocupaciones a la vez. Me gustaría hacer algunos cambios en mi testamento, dije de repente. El señor Romero enarcó una ceja. ¿Ya? Acaba de heredar. Precisamente. Nadie cuestionará que ponga mis asuntos en orden después de un cambio de vida tan importante, me incliné hacia adelante. Y me gustaría programar una reunión de la fundación. Entiendo que Javier e Isabel eran filántropos importantes. En efecto. La Fundación Vargas de la Torre distribuye aproximadamente 2 millones anuales a diversas causas. Perfecto, las piezas encajaban. Una cosa más, añadí. ¿Hay alguna habitación en esta casa donde podamos estar seguros de tener total privacidad? ¿Sin posibilidad de vigilancia externa? El señor Romero sonrió ligeramente. La sala de conferencias segura del señor Vargas. Se revisa regularmente en busca de dispositivos. José puede organizar el acceso. A la mañana siguiente invité a Mateo a desayunar conmigo en el porche. Llegó con aspecto satisfecho, interpretando claramente la invitación como un avance en su campaña para establecerse como mi asesor esencial. He estado pensando, comencé, sirviéndole café en su taza. Tienes razón en que tengo mucho que aprender sobre la gestión de esta herencia. Su expresión se iluminó visiblemente. Me alegro de que veas las cosas con claridad, mamá. Solo quiero ayudar. Lo sé, dije, forzando una sonrisa cálida. Por eso he programado una reunión con la Junta de la Fundación para mañana. Pensé que podrías acompañarme. Para que veas esa faceta del legado de Javier. No pudo ocultar del todo su falta de entusiasmo. Claro, si crees que es importante. Muy importante. Al parecer, Javier estaba profundamente involucrado en el apoyo a la comunidad. Tomé un sorbo de café, observándolo por encima del borde de la taza. También voy a actualizar mi testamento.
Parece prudente dadas las circunstancias. Eso captó su atención. Sus ojos se aguzaron al instante. Una precaución sensata. Estaría encantado de recomendarte algunos planificadores de sucesiones que conozco. Se encarga el señor Romero. El borrador preliminar debería estar listo para su revisión mañana. Casi podía ver los cálculos corriendo detrás de sus ojos. La reunión de la fundación, la revisión del testamento, las implicaciones de ambas para su acceso a la fortuna que codiciaba. Aprecio que me incluyas en estas decisiones, dijo, tomando mi mano con una sinceridad bien ensayada. Apreté sus dedos suavemente pensando en el dispositivo de grabación oculto en la casa de invitados, en los intentos nocturnos de acceder a las cuentas, en la década de silencio antes de que el dinero entrara en la ecuación. Por supuesto, repliqué correspondiendo a su sinceridad con mi propia actuación. Después de todo, somos familia. Mientras se iba a hacer una llamada de negocios que sospechaba que implicaba informar de este prometedor desarrollo a quienquiera que estuviera respaldando sus esfuerzos, contemplé la finca que se había convertido en mi responsabilidad. El ganado pastando pacíficamente. Los trabajadores moviéndose con determinación entre sus tareas. La tierra extendiéndose hacia el horizonte. Todo ello representando no solo riqueza, sino comunidad, sostenibilidad, legado. Mateo solo veía signos de euro. Yo empezaba a ver posibilidades, no solo para mí, sino para el bien que esta fortuna podía hacer en las manos adecuadas. Y cada vez estaba más segura de que esas manos no eran las de mi hijo. La sede de la Fundación Vargas de la Torre ocupaba un modesto edificio en el centro de Sevilla. Su sencilla fachada ocultaba el significativo impacto de su labor. Cuando Mateo y yo entramos en la sala de conferencias, 8 miembros del patronato se levantaron para recibirnos. Un grupo diverso que incluía desde líderes comunitarios hasta expertos financieros, todos conectados por su compromiso con la visión filantrópica de Javier e Isabel. Señora Pérez, bienvenida, dijo la doctora Elena Sanz, la presidenta de la fundación. Estábamos deseando conocerla. Presenté a Mateo notando cómo sus ojos recorrían la sala, probablemente evaluando la influencia y el poder en lugar de las declaraciones de misión expuestas en las paredes: seguridad alimentaria, acceso a la educación, equidad sanitaria, conservación del medio ambiente. Como sabe, comenzó la doctora Sanz una vez sentados, su hermano estableció esta fundación hace 20 años. Actualmente supervisamos 4 iniciativas principales y docenas de ayudas más pequeñas en toda la región. Siguió una presentación que detallaba programas que alimentaban a miles de niños, proporcionaban becas universitarias a estudiantes rurales, apoyaban al hospital comarcal y protegían hábitats de vida silvestre críticos. El presupuesto anual de poco más de 2 millones de euros se gestionaba con una eficiencia notable, manteniendo los costes administrativos por debajo del 8%. Un trabajo impresionante, comenté sinceramente cuando concluyó la presentación. Javier e Isabel crearon algo verdaderamente significativo. Estamos particularmente orgullosos del programa de alimentos de emergencia, añadió Roberto Navarro, otro miembro del patronato. Atiende a más de 3.000 familias al mes. Mateo se removió en su silla, su impaciencia apenas disimulada. Todo muy admirable. Pero, ¿cuál es el retorno de la inversión? Seguramente estos fondos podrían generar un mayor impacto si se gestionaran profesionalmente. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. El retorno, señor Castillo, dijo la doctora Sanz con cuidado, se mide en vidas mejoradas, no en puntos porcentuales. Por supuesto, retrocedió Mateo con suavidad. Simplemente quería decir que potencialmente podríamos ayudar a aún más gente con estrategias financieras óptimas. Observé este intercambio con creciente claridad. La labor de la Fundación, alimentar a niños hambrientos, apoyar la educación, proteger el medio ambiente, no tenía ningún valor intrínseco para Mateo. Solo veía recursos que podían ser redirigidos, optimizados, controlados. De hecho, dije, he estado considerando aumentar el presupuesto anual de la Fundación. La cabeza de Mateo se giró bruscamente hacia mí. Los miembros del patronato se enderezaron en sus sillas. Javier e Isabel sentían una clara pasión por este trabajo, continué. Me gustaría honrar eso expandiendo nuestro impacto, particularmente en el programa de seguridad alimentaria. Eso es muy generoso, logró decir la doctora Sanz, claramente sorprendida. Un aumento del presupuesto nos permitiría llegar a varias comunidades desatendidas que hemos identificado.
Discutamos propuestas específicas en nuestra próxima reunión, sugerí. Por hoy agradecería la opinión del patronato sobre otro asunto. Esbocé una nueva iniciativa que había estado contemplando, un programa de formación en agricultura sostenible para residentes de bajos ingresos, enseñando habilidades mientras se producen alimentos para la comunidad. La idea se había formado durante mis conversaciones con Elena sobre las operaciones agrícolas de la finca, combinando la educación con el impacto práctico. El entusiasmo del patronato fue inmediato y genuino. Las ideas fluyeron libremente, colaboraciones con escuelas locales, oportunidades de prácticas, posibles ubicaciones. A lo largo de esta discusión, Mateo permaneció conspicuamente en silencio. Su compromiso inicial se había evaporado ahora que el dinero fluía hacia afuera en lugar de hacia adentro. Al concluir la reunión, la doctora Sanz me llevó aparte. Su hermano estaría orgulloso, dijo en voz baja. Siempre esperó que la fundación creciera bajo un nuevo liderazgo. Todavía estoy aprendiendo, admití. Pero esto se siente correcto. Mateo permaneció inusualmente callado durante nuestro viaje de regreso a la finca. Cuando finalmente habló, su voz tenía un tono cuidadosamente medido. Has hecho un compromiso bastante grande. Aumentar el presupuesto de la fundación afectará significativamente la liquidez del patrimonio. La finca genera ingresos anuales sustanciales, señalé. Según los informes financieros, Javier destinaba sistemáticamente una parte a la filantropía mientras seguía haciendo crecer el negocio principal. Pero esa fue la decisión de Javier. No estás obligada a continuar con sus intereses caritativos a expensas de otras prioridades. Las otras prioridades no dichas quedaron suspendidas entre nosotros. Sus prioridades, sus planes para una riqueza que nunca había sido suya para controlar. De vuelta en la finca, el señor Romero esperaba con el testamento preliminar que había solicitado. El semblante de Mateo cambió instantáneamente de melancólico a atento mientras nos reuníamos en la sala de conferencias segura. El único lugar donde podía estar segura de que nuestra conversación no estaba siendo grabada por cualquier dispositivo que él pudiera haber colocado. Esto es solo un primer borrador, explicó el señor Romero, distribuyendo carpetas. Podemos hacer ajustes según sea necesario. Observé a Mateo por el rabillo del ojo mientras escaneaba el documento. Su expresión permaneció neutral hasta que llegó a la sección de distribución de activos. Entonces sus dedos se apretaron casi imperceptiblemente sobre el papel. 50% a la Fundación Vargas de la Torre, leyó en voz alta, incapaz de enmascarar por completo su consternación, para la expansión de los programas existentes y el desarrollo de la nueva iniciativa agrícola. Confirmé que los activos restantes se dividirían entre un fideicomiso para las operaciones a largo plazo de la finca y legados personales. Mateo pasó a la sección de legados personales, buscando rápidamente su nombre. Al encontrarlo se relajó ligeramente hasta que procesó los detalles. Un legado condicional, repitió Mateo con la voz tensa. Sujeto a la demostración de un compromiso genuino con las operaciones de la finca y la misión benéfica, según lo determine un panel independiente. Similar a las condiciones que Javier puso en su testamento, señalé con calma, asegurando que cualquiera que se beneficie de esta riqueza comparta los valores que la respaldan. La fachada cuidadosamente construida de Mateo se resquebrajó momentáneamente. Esto es, se contuvo forzando sus rasgos de nuevo a una solicitud preocupada. Esto parece innecesariamente complicado, mamá. Las familias no deberían tener que demostrar que son dignas de una herencia. No deberían. Le sostuve la mirada directamente. ¿Qué hace que alguien merezca una riqueza que no ha ganado, Mateo? El mero parentesco. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. El señor Romero, sintiendo la tensión, sugirió que revisáramos el documento individualmente y nos volviéramos a reunir al día siguiente con cualquier revisión propuesta. Cuando Mateo se fue de forma bastante abrupta, el señor Romero recogió sus papeles con una precisión mesurada. Un ejercicio esclarecedor, observó una vez que estuvimos solos. Mucho, asentí. Aunque no es la versión final que pretendo implementar. El abogado enarcó una ceja, pero no insistió en los detalles. Señora Pérez, si me permite la audacia, ha manejado esta situación con una compostura notable. Muchos en su posición estarían abrumados. Consideré sus palabras, sorprendida al darme cuenta de su verdad.
De alguna manera, en medio del torbellino de la herencia, el reencuentro y la traición, había encontrado una firmeza inesperada, una claridad de propósito que no había experimentado en años. Enseñar ciencias en un instituto durante 3 décadas te prepara para muchas cosas, señor Romero. Incluido el reconocer cuando alguien está suspendiendo un examen. La tormenta estalló justo después de la medianoche. No solo la tormenta eléctrica que se había estado formando sobre el cielo de Andalucía toda la tarde, sino la confrontación que se había estado gestando desde la llegada de Mateo. Me despertó la llamada urgente de José a mi puerta. Señora Pérez, hay una situación de la que debería estar al tanto. En la oficina de seguridad, José me mostró imágenes en directo de cámaras que no sabía que existían. Mateo, claramente ebrio, intentaba acceder a la oficina privada de Javier. La cerradura del teclado numérico parpadeaba repetidamente en rojo mientras probaba varias combinaciones. ¿Debo intervenir?, preguntó José. Todavía no, decidí, observando los intentos cada vez más frustrados de mi hijo. Pero quédate cerca. Me puse una bata y bajé las escaleras. La lluvia azotaba las ventanas mientras los truenos retumbaban sobre la propiedad. Para cuando llegué al sendero que conectaba con el edificio de oficinas, Mateo había renunciado al teclado y estaba examinando las ventanas en busca de una posible entrada. ¿Buscas algo?, grité por encima del estruendo de la tormenta. Se giró bruscamente, la lluvia pegándole el pelo a la frente. Por un momento un cálculo desnudo se mostró en su rostro antes de que intentara componer sus facciones. Mamá solo estaba comprobando la seguridad con esta tormenta, hizo un gesto vago hacia el edificio. ¿A medianoche probando el teclado con múltiples códigos? Su expresión se endureció, la farsa desvaneciéndose como una máscara desechada. ¿Me has estado vigilando? Javier vigilaba esta finca con esmero. Simplemente continuó con sus prácticas. Un relámpago iluminó el espacio entre nosotros, seguido casi de inmediato por un trueno. Ambos nos estábamos empapando, pero ninguno se movió hacia un refugio. ¿Por qué estás aquí realmente, Mateo?, pregunté, la pregunta que había estado conteniendo desde su llegada, finalmente liberada después de 10 años de silencio. ¿Por qué ahora? Eres mi madre, respondió automáticamente. Me enteré de lo del tío Javier. Basta, mi voz cortó la lluvia. No más mentiras. No más manipulación. La verdad, Mateo. Por una vez. Algo cambió en su expresión. Un cálculo, una decisión. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido su calidez ensayada. Bien, la verdad. Estoy aquí porque de repente tienes algo que merece mi tiempo, hizo un gesto hacia la casa principal. Todo esto, el dinero, la propiedad. Activos que, de todos modos, deberían llegar a mí con el tiempo. La fría honestidad fue casi refrescante después de días de fingimiento. ¿Y los 10 años anteriores? Las felicitaciones de cumpleaños devueltas, las llamadas ignoradas cuando intenté mantener alguna relación. Se encogió de hombros, el agua chorreando de ellos. ¿Qué sentido tenía? No tenías nada que yo necesitara. Las palabras deberían haberme devastado. Extrañamente no lo hicieron. Quizás ya había aceptado esa verdad en mi corazón mucho antes de que él la confirmara en voz alta. ¿Te enseñó eso tu padre? ¿Que las personas solo son valiosas por lo que pueden darte? Papá me enseñó a ser práctico, contraatacó Mateo. A reconocer las oportunidades y aprovecharlas. A dejar de perder el tiempo en apegos emocionales que no ofrecen ningún rendimiento. La influencia de Ricardo destilada a su esencia venenosa. Mi exmarido siempre había valorado las transacciones por encima de las relaciones, viendo a las personas como activos u obstáculos. Ahora su visión del mundo hablaba por boca de nuestro hijo, moldeada por años de calculada tutoría. ¿Y esto? Hice un gesto hacia la oficina de Javier. ¿Entrar a la fuerza es práctico? Necesito ver los registros financieros yo mismo, admitió, abandonando toda pretensión. Tu pequeño numerito con el testamento hoy dejó claro que planeas desviar los activos a extraños en lugar de a tu propio hijo. Tengo inversores esperando mi confirmación de que puedo entregar lo que prometí. ¿Inversores? Las piezas encajaron. Ya has apalancado tu supuesta herencia, ¿verdad? Has asumido compromisos basados en dinero que no controlas.
Su silencio fue confirmación suficiente. ¿Cuánto debes, Mateo? Un relámpago volvió a brillar, iluminando la desesperación que cruzó brevemente su rostro. Lo suficiente como para no poder volver a Marbella sin una solución. Por fin, la verdad. No solo el oportunismo, sino la necesidad, había impulsado su repentina reaparición. No un hijo buscando la reconciliación, sino un hombre desesperado huyendo de las consecuencias. Podría ayudarte, dije en voz baja. No con el control de la finca o la fundación, sino lo suficiente para saldar tus deudas. La esperanza parpadeó en sus rasgos, rápidamente reemplazada por la sospecha. ¿A cambio de qué? De honestidad. Un intento genuino de reconstruir algún tipo de relación. No como socios comerciales ni como manipulador y víctima, sino como madre e hijo. Me miró a través de la lluvia, sopesando opciones, calculando ventajas. Cuando finalmente habló, su voz tenía un rastro del niño que una vez conocí. Incierta, desprotegida. Ya no sé cómo hacer eso. Yo tampoco, admití, pero podríamos intentarlo. Por un momento, algo parecido a una emoción genuina cruzó su rostro. Luego la máscara volvió a su sitio, su expresión endureciéndose. ¿Y si no me interesan tus términos? Si impugno el testamento, presento reclamaciones legales como tu único hijo. Entonces deberías saber que Javier dejó una extensa documentación de tus actividades en Marbella. Las tramas de inversión, las víctimas ancianas, todo. No había querido usar esta baza, pero no me había dejado otra opción. José ya ha proporcionado copias a las autoridades pertinentes como medida de precaución. Mateo se quedó completamente quieto. ¿Estás de farol? ¿Lo estoy? Tu padre te enseñó a ser práctico. Mi hermano me enseñó a protegerme, suavicé mi tono. No tiene por qué terminar así, Mateo. Tenemos opciones. La lluvia seguía cayendo entre nosotros. Años de distancia condensados en metros de oscuridad barrida por la tormenta. Cuando finalmente respondió, su voz era fría y definitiva. ¿Has cambiado? Sí, reconocí. He cambiado. Se dio la vuelta sin decir una palabra más, caminando de regreso hacia la casa de invitados. Lo vi marcharse, el peso del duelo maternal equilibrado por la certeza de que finalmente había visto a mi hijo con claridad, sin ilusiones ni esperanzas desesperadas que colorearan mi percepción. José se materializó desde las sombras. ¿Se encuentra bien, señora Pérez? No, admití, pero lo estaré. Por la mañana, la casa de invitados estaba vacía. Mateo se había ido en algún momento antes del amanecer, llevándose solo lo que había traído consigo. Sin nota, sin despedida. Solo ausencia. El estado que había definido nuestra relación durante una década. El señor Romero llamó a media tarde. La seguridad del aeropuerto confirma que ha embarcado en un vuelo a Marbella. ¿Quiere que sigamos vigilando sus movimientos? No, decidí. Ha tomado su decisión. Al colgar, me encontré de pie ante el retrato de Javier e Isabel que colgaba en el vestíbulo principal. Sus expresiones eran serias pero amables, sus manos entrelazadas en silenciosa solidaridad. Ahora lo entiendo, les dije a sus rostros pintados. ¿Por qué me lo dejasteis todo a mí? No solo porque era familia, sino porque sabíais que protegería lo que importa. Afuera, la finca continuaba con sus ritmos. El ganado siendo trasladado entre pastos, la maquinaria siendo reparada, la vida fluyendo. Mi vida ahora con todas sus inesperadas responsabilidades y posibilidades. El hijo que había regresado por la riqueza se había marchado al enfrentarse al coste de una conexión genuina. El dolor de esa realidad perduraría, pero ya no me definía. En cambio me encontré mirando hacia adelante considerando no lo que había perdido, sino lo que podría construir con el legado que se me había confiado. Un legado que se extendía mucho más allá de las cuentas bancarias y los títulos de propiedad, a las vidas tocadas por la fundación, la comunidad apoyada por la finca, el potencial para el bien que una riqueza bien gestionada podía lograr. Cogí el teléfono y marqué el número de la doctora Sanz. Sobre ese programa de formación agrícola que discutimos, comencé, me gustaría seguir adelante de inmediato. El primer paso de muchos en un viaje que nunca esperé, pero que estaba cada vez más dispuesta a abrazar. Pasaron 3 meses con el ritmo implacable de la vida en la finca marcando el tiempo.
Rotaciones de ganado, mantenimiento de equipos, un papeleo interminable que de alguna manera se traducía en la próspera operación que me rodeaba. Había cambiado mi pequeño apartamento en Santander por esta extensa propiedad, mi tranquila jubilación por días llenos de decisiones y aprendizaje. Lo más extraño era lo natural que había empezado a sentirse. El sistema de riego del Pasto Norte necesita una mejora, me informó Elena durante nuestra reunión matutina. El presupuesto es de 85.000 euros. Hace 3 meses, tal suma me habría parecido astronómica. Ahora simplemente asentí, revisando la propuesta con ojos recién entrenados. Las características de conservación de agua justifican el coste. Procedamos. Elena sonrió con aprobación. Javier habría tomado la misma decisión. Tales comparaciones ya no me intimidaban. No intentaba ser Javier, nunca podría serlo, pero estaba creciendo en la responsabilidad que me había confiado, encontrando mi propio enfoque mientras honraba los cimientos que él había construido. Después de aprobar el proyecto de riego, centré mi atención en el evento principal del día. El Centro de Formación Agrícola Vargas de la Torre celebraba su ceremonia oficial de colocación de la primera piedra, la primera gran iniciativa que había liderado como presidenta de la fundación. La propiedad de 2 hectáreas en el límite este de la finca se había transformado de un terreno baldío en los inicios de una instalación de enseñanza. La primera fase incluía aulas, huertos de demostración y una pequeña instalación de procesamiento donde los participantes aprenderían a cultivar, cosechar y preparar alimentos nutritivos mientras adquirían habilidades comercializables. Mientras conducía hacia el lugar, pensé en el viaje de los últimos 3 meses. La partida de Mateo había dejado una herida, una que quizás nunca sanaría por completo, pero también una claridad que me había impulsado hacia adelante. Sin la distracción de sus manipulaciones, me había sumergido en la comprensión tanto de los aspectos empresariales como filantrópicos de mi herencia. El lugar de la ceremonia ya estaba concurrido cuando llegué, miembros del patronato de la fundación, autoridades locales, representantes de los medios y, lo más importante, la primera promoción de participantes del programa. 20 personas, desde adolescentes hasta personas mayores, todas de comunidades desfavorecidas, todas ansiosas por la oportunidad que este programa representaba. La doctora Sanz me saludó calurosamente. ¿Lista para su primer discurso oficial de la fundación? Tan lista como lo estaré nunca, admití, revisando mis notas por última vez. Cuando llegó el momento, me acerqué al atril con una firmeza inesperada. Los rostros ante mí expectantes, esperanzados, curiosos, me recordaron mis días en el aula. Esto era solo otra forma de enseñar, otra manera de crear oportunidades. Gracias a todos por venir hoy, comencé. Cuando mi hermano Javier me dejó esta responsabilidad, no tenía ni idea de qué hacer con ella. Era una profesora de instituto jubilada, de repente a cargo de un imperio ganadero y una importante fundación. Decir que estaba abrumada sería quedarse corto. Una risa cómplice recorrió la audiencia. Pero a medida que aprendí sobre el trabajo que Javier e Isabel habían hecho, no solo construyendo riqueza, sino usándola para fortalecer esta comunidad, empecé a entender el verdadero valor de esta herencia. No los euros en las cuentas ni las hectáreas de tierra, sino el potencial para crear un cambio significativo. Hice un gesto hacia el lugar del centro de formación, donde la maquinaria de construcción estaba lista. Este centro representa ese potencial. Al combinar la educación con habilidades prácticas en la producción de alimentos, abordamos múltiples necesidades simultáneamente. Los participantes obtienen formación y certificación valiosas, la comunidad obtiene alimentos cultivados localmente para escuelas y bancos de alimentos, y juntos construimos una economía local más resiliente. El discurso continuó, detallando los pormenores del programa y agradeciendo a los muchos socios que habían ayudado a hacer realidad la visión. Mientras hablaba, me di cuenta de una figura en la parte posterior de la reunión, un hombre con uniforme de la Guardia Civil, observando atentamente. Algo en él me resultaba vagamente familiar, aunque no podía ubicar por qué. Después del acto ceremonial de remover la tierra con palas doradas, me mezclé con los invitados, respondiendo preguntas sobre el programa y los planes futuros de la fundación. El hombre uniformado se acercó finalmente, quitándose el tricornio a medida que se aproximaba. Señora Pérez, soy el capitán Miguel Sánchez. No nos han presentado formalmente, pero trabajé con su hermano en varias iniciativas comunitarias. De cerca me di cuenta de por qué me había parecido familiar. Algo en su porte me recordaba a Javier, esa misma autoridad tranquila.
Capitán Sánchez, gracias por venir hoy. Un proyecto impresionante, dijo, señalando hacia la zona de construcción. Aunque no me sorprende. Javier siempre habló muy bien de usted. Decía que tenía corazón de maestra para ver el potencial donde otros no lo veían. El comentario me pilló desprevenida. Dijo eso. A pesar de que nos veíamos tan raramente. La distancia no siempre significa desconexión, señora Pérez. Él se mantenía al tanto de sus premios de enseñanza, de los éxitos de sus alumnos. Estaba bastante orgulloso de su hermana pequeña, aunque no era de los que mostraban sus sentimientos abiertamente. Algo cálido se desplegó en mi pecho. La comprensión de que mientras yo vivía mi modesta vida en Santander, mi hermano me había estado observando desde lejos, viendo un valor en mi trabajo que no tenía nada que ver con el éxito financiero. Ojalá lo hubiera conocido mejor, admití. Está continuando su legado a su manera, observó el capitán. Esa es una forma de conocerlo. Después de que concluyera la ceremonia, regresé a la casa principal, mi mente todavía procesando las revelaciones del capitán. En mi estudio verdaderamente mío ahora, reorganizado para reflejar mis propias preferencias, me encontré abriendo de nuevo el diario de Javier, esta vez, leyendo no para obtener información sobre Mateo, sino para vislumbrar los pensamientos de mi hermano sobre mí. Carmen ha recibido otro premio de enseñanza, leí en una entrada de hacía 5 años. Reconocimiento regional por su programa de ciencias. Siempre la triunfadora silenciosa, marcando la diferencia sin fanfarria. Me recuerda a madre en eso. Otra, fechada poco después de mi divorcio. Ricardo sigue envenenando al chico contra ella. Es exasperante presenciarlo. Consideré intervenir, pero Carmen necesita navegar esto por sí misma. La fuerza está ahí, aunque ella aún no la reconozca. Y de manera más conmovedora, una entrada de su último año. He tomado la decisión sobre el testamento hoy. Isabel está completamente de acuerdo. Carmen es la elección correcta, no porque necesite el dinero, sino porque el dinero necesita su perspectiva. Lo que hemos construido debe servir a un propósito más allá de la acumulación. Ella entiende eso instintivamente, valora lo que de verdad importa. El patronato se resistirá al principio, pero también lo reconocerán con el tiempo. Las lágrimas me nublaron la vista mientras cerraba el diario. Todos esos años pensé que estaba desconectada de la vida de mi hermano, y él había estado observando, evaluando, y finalmente confiándome todo lo que más valoraba. No como un caso de caridad, sino como alguien en quien creía genuinamente que honraría y extendería su legado. La revelación cambió algo fundamental en cómo veía mi papel aquí. No como una heredera accidental que lucha por gestionar una carga inesperada, sino como la administradora deliberadamente elegida de algo precioso, elegida específicamente por cualidades que yo poseía pero que nunca había valorado plenamente en mí misma. Aquella tarde me senté en el porche del cortijo, viendo la puesta de sol pintar el cielo de naranjas y rosas brillantes. Los trabajadores regresaban de los pastos lejanos, sus caballos y quads levantando pequeñas nubes de polvo por los caminos de acceso. A lo lejos el ganado se movía como sombras oscuras contra el paisaje dorado. Mi paisaje ahora, mi responsabilidad, mi oportunidad de crear significado a partir de la abundancia. El teléfono en mi bolsillo vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido de Marbella. Necesito hablar. Las cosas se han complicado aquí. M. Mateo. Después de 3 meses de silencio contactando ahora. Mi yo de antes habría respondido de inmediato, desesperada por cualquier conexión con mi hijo distanciado. Mi nuevo yo consideró con más cuidado cómo podrían ser unos límites saludables, qué condiciones podrían necesitar establecerse antes de que cualquier conversación pudiera ser productiva. Dejé el teléfono a un lado sin responder, no como un rechazo, sino como una pausa reflexiva. Mañana sería pronto para decidir cómo, o si, volver a contactar con el hijo que se había marchado cuando la manipulación falló. Esta noche era para apreciar lo lejos que había llegado en mi propia transformación, de heredera insegura a administradora con propósito. Las estrellas de Andalucía emergieron una por una mientras la oscuridad reclamaba la tierra. Cada punto de luz, un recordatorio de la posibilidad en la inmensidad. Respiré hondo, llena de una inesperada satisfacción y la tranquila certeza de que estaba exactamente donde debía estar.
La policía de Marbella no tiene constancia de él en esa dirección desde hace un mes, informó José, cerrando su libreta. El propietario dice que se fue debiendo 3 meses de alquiler. Habían pasado 6 meses desde el mensaje de texto de Mateo. Mi cautelosa respuesta, ofreciéndole hablar por teléfono pero no proporcionar ayuda financiera sin un plan claro, había sido recibida con silencio. Ahora, preocupada a pesar de todo, le había pedido a José que comprobara discretamente el paradero de mi hijo. Su último empleador conocido tampoco lo ha visto, continuó José. Pero corre el rumor de que se involucró con unos inversores inmobiliarios de prácticas dudosas. Las implicaciones quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. El diario de Javier había detallado el patrón de aventuras financieras sospechosas de Mateo. Parecía que había continuado por ese camino después de dejar Andalucía. Gracias por comprobarlo, dije apartando la preocupación maternal para centrarme en el día que tenía por delante. Avísame si averiguas algo más. Hoy era un hito, la primera cosecha del Centro de Formación Agrícola. Lo que había comenzado como un concepto hacía 6 meses era ahora una realidad próspera. 1 hectárea de hortalizas cultivadas con métodos sostenibles, un pequeño huerto que empezaba a establecerse y 20 graduados ya empleados en puestos relacionados con la agricultura en toda la comarca. Conduje hasta el centro, todavía maravillada de lo rápido que el proyecto había pasado de la primera piedra a una instalación funcional. El edificio principal, una estructura práctica con aulas, áreas de procesamiento y oficinas administrativas, estaba rodeado de huertos de demostración pulcramente cuidados. Los paneles solares brillaban en el tejado orientado al sur, parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental. La doctora Sanz me recibió en la entrada, con un portapapeles en la mano. El equipo de noticias local ya está aquí. Quieren entrevistarte sobre la colaboración con el Banco de Alimentos. Esa colaboración era mi mayor logro. Un sistema en el que los participantes del programa cultivaban alimentos que iban directamente a los miembros necesitados de la comunidad, creando una conexión directa entre el aprendizaje y un impacto significativo. La primera entrega, más de 1000 kilos de productos frescos, estaba programada para hoy. Mientras caminábamos hacia la zona de cosecha, vi una figura familiar entre los trabajadores. El capitán Sánchez, vestido con vaqueros y una camisa de trabajo en lugar de su uniforme, ayudando a cargar cajas de verduras en un camión de reparto. Miguel se ha ofrecido voluntario en su sábado libre, explicó la doctora Sanz, siguiendo mi mirada. Ha sido uno de nuestros apoyos más constantes. En los últimos meses el capitán se había convertido en una presencia habitual en los eventos de la fundación y las funciones de la finca. Nuestra relación profesional había evolucionado gradualmente hacia la amistad. Su humor seco y su manera directa eran un contrapunto bienvenido a las complejidades de mi nueva vida. Sus conocimientos sobre la comunidad ayudaron a dar forma a las prioridades de la fundación, mientras que sus historias sobre Javier ofrecían destellos de mi hermano que de otro modo nunca habría conocido. Después de completar la entrevista televisiva, todavía una experiencia incómoda a pesar de la creciente práctica, me uní a los voluntarios de la cosecha. Había algo profundamente satisfactorio en el trabajo físico después de días de reuniones y papeleo, en la tierra bajo mis uñas y los resultados tangibles. Una cosecha impresionante para ser la primera, comentó Miguel, apareciendo a mi lado con cajas vacías para los tomates que estaba recogiendo. Javier estaría satisfecho. Creo que sí, asentí. Aunque todavía estoy encontrando mi propio camino en todo esto. Precisamente por eso te eligió a ti, dijo Miguel, continuando nuestra conversación recurrente sobre la decisión de mi hermano. No quería una copia para mantener el statu quo. Quería a alguien que aportara una nueva perspectiva. Mientras trabajábamos codo con codo, me encontré compartiendo mis preocupaciones sobre Mateo. El críptico mensaje, el silencio posterior, el preocupante informe de José. Una situación complicada, reconoció Miguel. El amor de un padre no desaparece simplemente porque un hijo tome malas decisiones. Sigo preguntándome si hubo algo más que podría haber hecho, durante el divorcio o después. Alguna forma de haber evitado que la influencia de Ricardo lo moldeara tan completamente. Miguel lo consideró mientras cargaba los tomates en las cajas. Mi hijo mayor pasó por una fase en la que no quería saber nada de mí. Circunstancias diferentes, rebeldía adolescente en lugar de manipulación parental, pero el dolor del rechazo se sintió igual. ¿Cómo lo manejaste? Pregunté, curiosa por este atisbo de su vida personal,
algo que raramente ofrecía. Mantuve la puerta abierta, límites claros, le hice saber que el amor permanecía constante incluso cuando su comportamiento era inaceptable, se encogió de hombros ligeramente. Con el tiempo encontró el camino de regreso. Una relación diferente a la de antes, pero sólida a su manera. Sus palabras ofrecieron perspectiva sin consuelo fácil. Exactamente lo que necesitaba. La cosecha continuó durante toda la mañana, culminando en un almuerzo comunitario donde los participantes del programa, los miembros del patronato de la fundación y los voluntarios compartieron alimentos preparados con los primeros frutos del centro. Sentados en largas mesas bajo la sombra de los árboles, personas de orígenes muy diferentes conectaron a través del simple acto de compartir el pan. Esto, me di cuenta, era el verdadero legado de Javier e Isabel. No la riqueza en sí, sino su potencial para construir comunidad, para conectar a personas que de otro modo podrían permanecer separadas por las circunstancias económicas. Mi papel como administradora no era solo gestionar activos, sino nutrir estas conexiones, estas posibilidades de impacto significativo. Cuando el evento llegaba a su fin, Elena se acercó, su expresión inusualmente preocupada. Señora Pérez, hay una situación en la casa principal. José me pidió que se lo hiciera saber discretamente. Mi primer pensamiento fue para Mateo. ¿Qué tipo de situación? Su hijo ha llegado, confirmó mi sospecha. Al parecer, en apuros. José lo tiene en la casa de invitados y pensó que querría estar informada antes de regresar. Miguel, que lo oyó, se ofreció a llevarme de vuelta. ¿Puedo quedarme o irme? Lo que prefieras, añadió, su tono dejando claro que la elección era enteramente mía. Quédate, decidí. Podría necesitar la perspectiva. El trayecto de regreso a la propiedad principal fue tenso por la expectación. La inesperada aparición de Mateo después de meses de silencio, descrito como en apuros, sugería problemas en lugar de reconciliación. José nos recibió en la casa principal, su comportamiento profesional firmemente en su sitio. El señor Castillo llegó hace aproximadamente 40 minutos. Parece desaliñado, posiblemente bajo la influencia de alguna sustancia. Exige verla de inmediato. ¿Exigencias económicas? Pregunté preparándome mentalmente. No fue específico, solo insistente en hablar con usted a solas. Intercambié una mirada con Miguel, cuyo sutil asentimiento transmitía tanto apoyo como cautela. Lo veré en la biblioteca, decidí. José, por favor, quédese cerca. El capitán Sánchez me acompañará inicialmente. El hombre que esperaba en la biblioteca apenas se parecía al manipulador seguro de sí mismo que había llegado 9 meses antes. La ropa cara de Mateo había sido reemplazada por unos pantalones caquis arrugados y un polo manchado. Su pelo estaba despeinado, su rostro demacrado con ojeras oscuras que sombreaban unos ojos inyectados en sangre. Mamá. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. Mateo, por fin, mantuve mi tono neutro evaluándolo. Este es el capitán Sánchez, un amigo de la familia. La mirada de Mateo se desvió hacia Miguel, luego de vuelta a mí, el cálculo visible incluso a través de su aparente angustia. Necesito hablar contigo en privado. El capitán Sánchez se quedará por ahora, respondí con firmeza. ¿Qué te trae de vuelta a Andalucía? Una serie de emociones cruzaron el rostro de Mateo. Frustración por la conversación privada frustrada, desesperación, luego resignación. Estoy en problemas, admitió finalmente. ¿Problemas serios? ¿Problemas legales? Preguntó Miguel, su tono profesional en lugar de acusatorio. Mateo dudó, luego asintió. El grupo de inversión con el que trabajaba en Marbella. Hay investigaciones, acusaciones de fraude de valores. Yo no sabía lo que estaban haciendo, no realmente, pero mi nombre está en los documentos. La historia se desarrolló en fragmentos, una trama que involucraba a inversores extranjeros, valoraciones de propiedades falsificadas, millones en fondos malversados. Mateo afirmó tener una participación periférica, insistiendo en que era simplemente la cara para las relaciones con los clientes, sin saber de las operaciones fraudulentas de fondo. Si esta culpabilidad limitada era la verdad o una ficción conveniente, no estaba claro. Lo que era evidente era su desesperación. Están buscando chivos expiatorios, concluyó. Y con mi historial, empresas anteriores que terminaron problemáticamente.
Víctimas anteriores, corregí con suavidad pero con firmeza. Se estremeció pero no discutió el punto. Necesito ayuda. Representación legal. Un lugar donde quedarme mientras esto se resuelve. No un te he echado de menos o siento como me fui, ni ningún reconocimiento de nuestro último y doloroso encuentro. Solo necesito. Presentado con la expectativa de que la obligación maternal anularía todas las traiciones anteriores. Miguel permaneció en silencio, su presencia una fuerza estabilizadora mientras yo consideraba mi respuesta. El hijo ante mí estaba en serios problemas, eso estaba claro. Pero su enfoque seguía siendo transaccional, viéndome principalmente como un recurso en lugar de una persona con sentimientos y límites legítimos. Tendré que considerar qué ayuda puedo ofrecer apropiadamente, dije finalmente. Puedes quedarte en la casa de invitados esta noche mientras consulto con el equipo legal de la finca. El alivio inundó sus rasgos. Gracias. Sabía que lo entenderías. Entender y consentir son cosas diferentes, Mateo. Mantuvimos un contacto visual firme. Cualquier ayuda vendría con condiciones. Honestidad total, asunción de responsabilidades y terapia profesional para abordar los patrones que te siguen llevando a estas situaciones. El alivio flaqueó, reemplazado una vez más por el cálculo. Por supuesto. Lo que creas que es necesario. Mientras se iba con José para regresar a la casa de invitados, Miguel permaneció en silencio, esperando hasta que estuviéramos solos para hablar. Complicado, observó simplemente. Mucho me dejé caer en una silla, el agotamiento emocional alcanzándome de repente. Todavía me ve como un medio para un fin, en lugar de reconectar como familia. Cierto. Pero ha venido aquí en lugar de desaparecer por completo. Eso es algo. Consideré esta perspectiva. ¿Crees que hay esperanza de un cambio genuino? Miguel eligió sus palabras con cuidado. Creo que la gente puede cambiar cuando está debidamente motivada. Queda por ver si su motivación se extiende más allá de la autoconservación inmediata. Su evaluación mesurada reflejaba mis propias incertidumbres. La madre en mí quería creer en la redención, en la posibilidad de que esta crisis pudiera finalmente romper los patrones que Ricardo había inculcado. La mujer más sabia en la que me estaba convirtiendo reconocía que el verdadero cambio requería más que desesperación. Requería una voluntad genuina de hacer un trabajo interno difícil. ¿Qué harías tú? Pregunté valorando su perspectiva. Ofrecer ayuda con la responsabilidad adjunta. Límites claros, apoyo profesional, sonrió ligeramente. Esencialmente lo que ya has propuesto. La confirmación de mis instintos fue tranquilizadora. Hace 9 meses podría haber simplemente abierto mis brazos y mi chequera sin condiciones, desesperada por recuperar cualquier relación con mi hijo. Ahora reconocía que tal rescate incondicional solo perpetuaría los patrones que lo habían llevado a este punto. Quiero ayudarle, reconocí, pero no a costa de permitir más daño a sí mismo o a otros. Ese equilibrio, dijo Miguel en voz baja, es la expresión más profunda del amor paternal que existe. Mientras la noche caía sobre la finca, observé desde la ventana de mi estudio cómo se encendían las luces en la casa de invitados. Mi hijo estaba de nuevo bajo mi techo. Nuestra relación, todavía cargada de complicaciones, pero ahora existiendo en un nuevo contexto. Uno en el que yo abordaba nuestra conexión desde una posición de fuerza y claridad, en lugar de una esperanza desesperada. Lo que viniera después sería un desafío, pero por primera vez, me sentía a la altura de ese desafío, anclada en la persona en la que me había convertido, en lugar de definida por el dolor de lo que se había perdido. 1 año, se maravilló Elena, mirando alrededor de la transformada oficina de la finca. Cuesta creer que solo lleves aquí 1 año. Habían pasado exactamente 12 meses desde aquel día surrealista en el despacho del señor Romero cuando me enteré de mi herencia. El aniversario había provocado una reflexión sobre el viaje, de recién llegada abrumada a administradora segura, de alguien definida por la pérdida a una mujer que creaba un impacto significativo. A veces siento que siempre he estado aquí, admití. Otras veces que todavía estoy encontrando mi equilibrio. Has hecho más en 12 meses de lo que la mayoría lograría en 5 años, contraatacó Elena. El centro de formación, los programas ampliados de la fundación, la nueva iniciativa de cría. No se equivocaba.
El centro agrícola ahora atendía a 60 participantes anualmente, proporcionando formación profesional mientras suministraba productos frescos a 3 bancos de alimentos comarcales. La fundación había aumentado sus donaciones anuales en un 30% manteniendo una gestión fiscal responsable. La propia finca continuaba prosperando bajo el enfoque equilibrado que desarrollé con la guía de Elena, honrando la tradición mientras abrazaba innovaciones sostenibles. Pero los cambios más significativos no eran visibles en hojas de cálculo o informes anuales. Vivían en la creciente confianza con la que tomaba decisiones, las relaciones que había construido dentro de la comunidad, el sentido de propósito que infundía cada día de significado y, quizás lo más sorprendente, en la cautelosa reconstrucción de la conexión con mi hijo. El regreso de Mateo había marcado, en efecto, un punto de inflexión, aunque no la reconciliación inmediata que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Los problemas legales que enfrentaba eran sustanciales, lo suficientemente serios como para que la considerable experiencia del señor Romero requiriera el complemento de especialistas en derecho de valores. Yo había ofrecido un apoyo condicional, representación legal pagada a través de un fideicomiso especial en lugar de fondos directos, alojamiento temporal en la casa de invitados y participación obligatoria tanto en asesoramiento financiero como en terapia psicológica para abordar los patrones que lo habían llevado a su situación actual. Inicialmente Mateo se había resistido a estos requisitos, especialmente al componente de la terapia, pero ante las limitadas alternativas y la creciente presión legal, había aceptado a regañadientes. A los 3 meses de este acuerdo, algo inesperado había comenzado a surgir, momentos de conexión genuina en medio de la complejidad, destellos del hijo que recordaba bajo las capas de la influencia de su padre. El señor Romero está aquí para la revisión trimestral, anunció José desde la puerta, interrumpiendo mi reflexión. Arturo entró con su habitual comportamiento profesional, aunque nuestros meses de trabajo juntos habían suavizado la formalidad entre nosotros. Señora Pérez, la auditoría de la Fundación está completa. Resultados ejemplares en todas las métricas. Nos dispusimos a revisar los informes detallados, rendimiento financiero, resultados de los programas, eficiencia administrativa. Los números contaban una historia de administración reflexiva e impacto significativo, de recursos dirigidos a necesidades comunitarias genuinas en lugar de simplemente perpetuar la riqueza por sí misma. Tengo algo más que discutir, dijo Arturo al concluir la revisión. Un asunto personal. El señor Vargas, su hermano, dejó instrucciones de que le diera esto después de su primer año gestionando el patrimonio. Colocó un sobresellado en el escritorio entre nosotros. Mi nombre estaba escrito con la caligrafía distintiva de Javier. La dejaré para que lo lea en privado, ofreció Arturo, levantándose. No, por favor, quédese, pedí, deseando de repente un testigo para esta comunicación final de mi hermano. Con dedos cuidadosos, rompí el sello y desdoblé la única página que contenía. Querida Carmen. Si estás leyendo esto, has navegado con éxito tu primer año como administradora de lo que Isabel y yo construimos juntos. Nunca dudé de que estarías a la altura del desafío, aunque imagino que tú misma tuviste muchas dudas. Cuando éramos niños, siempre mostraste una fuerza tranquila que nuestra madre llamaba acero y seda. Gentil en el trato pero inquebrantable en el fondo. Los desafíos de la vida pueden haberte hecho olvidar esa fuerza, pero yo nunca lo hice. Te elegí como mi heredera, no a pesar de tu experiencia como profesora, sino gracias a ella. Entiendes que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en vidas mejoradas, potencial realizado, comunidad fortalecida. El dinero y la propiedad son simplemente herramientas para esos propósitos mayores. Para ahora probablemente te has enfrentado a desafíos que anticipé, la reacción de tu hijo a tu herencia, quizás, y a muchos que no pude prever. El hecho de que estés leyendo esta carta significa que los has navegado con la integridad y la sabiduría que siempre supe que poseías. La finca, la fundación, el negocio, son verdaderamente tuyos ahora, para que los moldees según tu visión. Mi legado no es lo que construí, sino lo que tú harás con ello. Con orgullo y cariño. Tu hermano, Javier. Las lágrimas me nublaron la vista mientras dejaba la carta. Incluso ahora, un año después de su muerte, Javier había encontrado una manera de ofrecer tanto validación como desafío, reconociendo el viaje mientras alentaba el camino a seguir. Tenía una previsión notable, observó Arturo en voz baja. Sí, asentí pensando en cuán precisamente Javier había predicho la reacción de Mateo, el escepticismo inicial de la comunidad, mi propio crecimiento en el papel que había elegido para mí.
Ojalá lo hubiera conocido mejor en vida. En muchos sentidos, ha llegado a conocerlo a través de su legado, sugirió Arturo. Y él la conocía a usted lo suficientemente bien como para confiarle todo lo que le importaba. La verdad de esta observación se asentó a mi alrededor como un chal confortable. A través de la gestión de la finca, la expansión de la fundación y la conexión con aquellos que lo habían conocido, de hecho había desarrollado una comprensión más profunda de mi hermano de lo que nuestras limitadas interacciones en vida habían permitido. Más tarde esa tarde conduje hasta el centro de formación, donde se estaba llevando a cabo la ceremonia de graduación de primavera. 60 participantes, desde adolescentes hasta personas mayores, todos de entornos donde las oportunidades habían sido limitadas, recibían certificados en prácticas de agricultura sostenible, procesamiento de alimentos y gestión empresarial. Desde la parte posterior de la reunión, observé cómo la doctora Sand llamaba cada nombre mientras los graduados cruzaban el modesto escenario con un orgullo que emanaba de sus posturas. No eran solo estudiantes completando un programa, sino individuos cuyas trayectorias de vida habían sido alteradas significativamente. Toda una estampa, ¿verdad? La voz de Miguel vino de mi lado mientras se unía a mí para observar la ceremonia. Nuestra amistad se había profundizado a lo largo de los meses, evolucionando gradualmente hacia algo que ninguno de los dos se había apresurado a definir, pero que ambos valorábamos cada vez más. Vale cada euro invertido, asentí y más. Señaló con la cabeza a una joven que recibía su certificado. María, esa de ahí, se enfrentaba a una posible pena de cárcel por delitos menores antes de que el tribunal aprobara este programa como alternativa. Ahora la ha contratado la Oficina de Extensión Agraria Comarcal. Un giro completo. Segundas oportunidades, transformación, potencial reconocido y nutrido. Estos temas habían llegado a definir no solo el trabajo de la Fundación, sino también mi viaje personal. Después de la ceremonia, me mezclé con los graduados y sus familias, escuchando historias de desafío y triunfo. Varios mencionaron planes para establecer huertos comunitarios en barrios previamente clasificados como desiertos alimentarios, extendiendo el impacto del programa mucho más allá de los participantes individuales. Mientras la reunión se dispersaba, noté una figura familiar de pie, algo torpemente en el borde de la propiedad, Mateo, observando desde la distancia. Su apariencia había mejorado significativamente durante los meses de apoyo estructurado. Bien afeitado, vestido adecuadamente, con la mirada clara, reflejos externos del trabajo interno que estaba emprendiendo lenta y a veces a regañadientes. Me acerqué a él, curiosa por su inesperada presencia en el evento de la fundación. No sabía que vendrías hoy. Mi terapeuta sugirió que viera lo que realmente estás haciendo con todo esto, admitió, señalando hacia las instalaciones, más allá de las hojas de cálculo y los informes. ¿Y bien? Le animé cuando se quedó en silencio. Parecía incómodo, luchando visiblemente con lo que quería expresar. No es lo que esperaba, admitió finalmente. Cuando vine aquí por primera vez, vi el dinero, la propiedad, el potencial de ganancia personal. No vi esto. Su gesto abarcaba a los graduados que todavía charlaban en pequeños grupos, el productivo jardín que se extendía más allá de la instalación principal, la tangible sensación de comunidad y propósito que impregnaba el espacio. Papá siempre me enseñó que la riqueza era sobre acumulación y estatus, continuó Mateo, su voz más baja ahora, sobre tener más que los demás, controlar más que los demás. Nunca consideré que pudiera tratarse de crear algo que ayude a la gente a ser más autosuficiente. La mención de las enseñanzas de Ricardo, pronunciada ahora con conciencia crítica en lugar de repetición reverente, sugería que la terapia podría estar teniendo más impacto de lo que había imaginado. Eso es lo que Javier e Isabel entendían, dije con cuidado. Que la riqueza sin propósito se convierte en una carga en lugar de una bendición. Mateo asintió lentamente, su expresión pensativa de una manera que no había visto desde que era un niño curioso, antes de que la influencia de Ricardo hubiera reducido su perspectiva a la transacción y la manipulación. Mi situación legal está mejorando, ofreció, cambiando ligeramente de tema. Las pruebas demuestran que no estuve involucrado en las etapas de planificación del fraude, solo en la ejecución. El fiscal está considerando un cargo reducido a cambio de testimonio contra los organizadores principales. Es una noticia positiva, reconocí, genuinamente aliviada por él a pesar de la complicada historia entre nosotros. Aún así enfrentaré consecuencias, continuó, una nueva responsabilidad evidente en su tono.
Probablemente algún tipo de libertad condicional, sanciones económicas, restricciones en futuras actividades comerciales. Pero no la cárcel. El alivio en su voz era palpable. A pesar de toda su bravuconería durante su primera visita a la finca, Mateo había estado genuinamente aterrorizado por el encarcelamiento, un miedo que finalmente lo había llevado a aceptar la terapia y las medidas de responsabilidad que yo había requerido. ¿Qué harás después? Pregunté, curiosa por saber si estaba desarrollando alguna visión de futuro más allá de la gestión de crisis. Dudó, pareciendo casi avergonzado. En realidad, he estado hablando con el coordinador de educación financiera de la fundación. Necesitan gente que entienda las estructuras bancarias y de inversión para desarrollar programas educativos para comunidades de bajos ingresos. Usar mis conocimientos para ayudar a la gente a evitar esquemas predatorios en lugar de crearlos. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Las habilidades que había utilizado anteriormente para la explotación, potencialmente redirigidas hacia la protección y la educación. Quedaba por ver si esto representaba una transformación genuina o simplemente una adaptación pragmática, pero era un movimiento en una dirección que no habría predicho un año antes. Sería un puesto en prácticas, añadió rápidamente. Supervisado, sin acceso a los fondos de la fundación. Solo una oportunidad de hacer algo constructivo mientras averiguo qué viene después. La petición oculta en esta explicación quedó suspendida entre nosotros. Su primer acercamiento a la participación que reconocía sus limitaciones y aceptaba los límites apropiados, no exigiendo control o recursos, sino ofreciéndose a contribuir dentro de parámetros cuidadosamente definidos. Hablaré con la doctora Sanz sobre la posibilidad, dije, sin prometer ni descartar la idea. La fundación tiene protocolos de contratación estrictos. Entiendo, asintió, aceptando esta respuesta mesurada sin la frustración o las tácticas de manipulación que podría haber empleado meses antes. Gracias por considerarlo. Mientras caminábamos juntos hacia la zona de aparcamiento, Mateo me miró de reojo. Ese capitán parece estar mucho por aquí. La observación no conllevaba juicio, solo una cuidadosa curiosidad. Mi relación con Miguel había evolucionado gradualmente de la conexión profesional a la amistad, y a algo más personal. Aunque ambos nos habíamos movido a un ritmo deliberado, respetando las importantes transiciones vitales que cada uno estaba navegando. Miguel ha sido un buen amigo, respondí simplemente. Conocía bien a Javier. Me ayuda a entender mejor la comunidad. Mateo asintió, pareciendo aceptar esta explicación sin presionar para obtener más detalles. Otra pequeña señal de un creciente respeto por los límites. Al llegar a nuestros vehículos separados, se detuvo torpemente. Mamá, yo sé que lo siento no empieza a cubrirlo todo, pero, lo siento. Por desaparecer después del divorcio, por aparecer solo por el dinero, por intentar manipularte. La disculpa, aunque imperfecta, contenía una autenticidad que no le había oído en años. No una maniobra táctica, sino un paso vacilante hacia la responsabilidad. Gracias por decir eso, reconocí, sin desestimar la disculpa ni ofrecer una absolución instantánea. Tenemos un largo camino por delante para reconstruir la confianza, pero esto es un comienzo. Asintió, aceptando esta respuesta mesurada como justa. Nos vemos en la finca más tarde. Sí, el equipo de Elena está haciendo una barbacoa para el personal esta noche. Estás invitado. Mientras lo veía alejarse en coche, reflexioné sobre los viajes paralelos que ambos estábamos emprendiendo. El mío, de heredera insegura a administradora segura, el suyo, de manipulador a alguien que exploraba cautelosamente posibilidades más constructivas. Ninguna transformación estaba completa ni garantizada, pero ambas representaban un movimiento hacia algo más saludable que donde habíamos comenzado. La reunión vespertina en el cortijo unió los hilos dispares de mi nueva vida. Elena y el equipo de gestión de la finca, José y el personal de seguridad, la doctora Sanz y varios miembros del patronato de la fundación, Miguel llegando después de terminar su turno y Mateo, navegando tentativamente en esta comunidad donde sus suposiciones previas sobre la riqueza y el poder no tenían valor. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre la propiedad, me encontré en el porche principal con Miguel, viendo a las luciérnagas comenzar su danza nocturna sobre el extenso césped. Vaya año, observó, su hombro tocando el mío amistosamente mientras nos apoyábamos en la barandilla. A veces todavía espero despertarme de nuevo en mi apartamento de Santander y descubrir que todo esto fue un sueño elaborado. Él sonrió ante esto.
¿Y si lo hicieras? ¿Si te despertaras y te encontraras de nuevo allí? Consideré la pregunta con cuidado. Echaría de menos este lugar, el trabajo o el propósito. Pero ahora sabría lo que no entendía del todo entonces, que mi valor nunca estuvo ligado a mis circunstancias o a mi cuenta bancaria. Que siempre tuve fuerza dentro de mí, solo esperando el desafío adecuado para emerger. Eso es lo que Javier vio en ti, señaló Miguel. Lo que aquellos de nosotros que hemos llegado a conocerte vemos claramente ahora. Su mano encontró la mía en la barandilla, un gesto a la vez casual y significativo. Nos habíamos estado moviendo lentamente hacia algo más que una amistad, ninguno de los dos apresurando una conexión que sentíamos cada vez más importante hacer bien. Desde dentro llegaban los sonidos de la conversación y las risas. La voz de Mateo se elevó inesperadamente por encima de las demás mientras aparentemente compartía alguna historia que provocó una diversión genuina en lugar de una respuesta calculada. Una pequeña victoria, quizás, pero significativa en su contexto. Recibí una carta de Javier hoy, dije, explicando el mensaje de aniversario que el señor Romero me había entregado. Escribió que su legado no es lo que él construyó, sino lo que yo haré con ello. Un hombre sabio, tu hermano. Empiezo a entender cuán sabio era, asentí. No solo me dio recursos, sino la oportunidad de descubrir capacidades dentro de mí que quizás nunca habría reconocido de otro modo. La finca se extendía ante nosotros, el ganado moviéndose como sombras en los pastos lejanos mientras la noche se asentaba sobre la tierra. Mi tierra ahora, no solo legalmente, sino en el sentido más profundo de conexión y responsabilidad. No una carga que gestionar, sino un legado que honrar a través de una administración reflexiva. Hace un año, había sido una profesora de instituto jubilada con ahorros modestos y una relación dolorosamente distanciada con mi único hijo. Hoy, me erigía como la propietaria de una de las explotaciones ganaderas más significativas de Andalucía, la presidenta de una fundación que tenía un impacto comunitario significativo, y una mujer que descubría nuevas dimensiones de fuerza, propósito e incluso posibilidad de conexión, tanto con mi hijo en lenta recuperación como con el hombre reflexivo a mi lado. La transformación no estaba completa, tales viajes nunca lo están realmente. El camino de Mateo hacia patrones más saludables seguía siendo incierto, requiriendo responsabilidad y apoyo continuos. Mi propio crecimiento como líder y administradora continuaba evolucionando con cada nuevo desafío y oportunidad. El trabajo de la Fundación para abordar las necesidades de la comunidad siempre enfrentaría más demanda de la que los recursos podían satisfacer. Pero de pie en el porche de lo que ahora era innegablemente mi hogar, viendo a las luciérnagas iluminar la creciente oscuridad con su luz transitoria y esperanzadora, sentí una profunda sensación de certeza, de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. El regalo final de Javier no había sido el ganado ni el dinero ni la propiedad, por sustanciales que fueran. Había sido la oportunidad de descubrir que siempre había poseído la capacidad de crear un impacto significativo, de mantenerme firme en mi propia autoridad, de equilibrar la compasión con los límites apropiados. La riqueza era simplemente la herramienta. La verdadera herencia era la oportunidad de convertirme plenamente en mí misma. Mientras la noche andaluza se profundizaba a nuestro alrededor, las estrellas emergiendo en constelaciones que finalmente estaba aprendiendo a nombrar, agradecí en silencio a mi hermano por ver en mí lo que yo aún no había reconocido en mí misma, y por crear las circunstancias donde ese reconocimiento finalmente pudiera surgir. ¿Lista para volver a entrar?, preguntó Miguel después de que un cómodo silencio se hubiera extendido entre nosotros. Sí, decidí, girándome hacia la cálida luz que se derramaba desde las ventanas de la casa. Estoy lista.